Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy queremos hablar del mantenimiento de las maderas secas, sobre todo estas maderas que ya son viejas, que llevan tiempo de cultivo y que pues hay que hacer labores de mantenimiento. Para este trabajo hemos preparado este olivo, este Olea europea, variedad silvestris. Es un árbol ya viejo, es un árbol que lleva mucho tiempo con nosotros y que las maderas, pues lógicamente del cultivo, del paso del tiempo, pues se van ensuciando y hay que limpiarlas. Entonces hoy vamos a ver las distintas maneras que tenemos para poder hacer estos trabajos de mantenimiento. Una característica importante, sin duda, de muchos de los bonsáis, según las variedades, es la madera seca, que vamos a decir de sabinas, en muchos casos pinos. En estos acebuches, pues son maderas que cuentan una historia y que dan un poco esa personalidad también de paso del tiempo, y que tiene que ver mucho pues con todas estas teorías de wabi sabi, etcétera. El problema viene dado porque lógicamente con el paso del tiempo, con el paso del cultivo, pues estas maderas se van ensuciando. Ojo, una cosa importante, no podemos confundir paso del tiempo y suciedad con paso del tiempo y pátina. Pátina tiene que parecer viejo, pero esa pátina no tiene por qué estar sucia, entonces no es lo mismo suciedad que pátina que marque ese paso del tiempo. Por lo tanto, nosotros aquí, en este caso, esta madera que tiene tan vieja, pues lo que vamos a hacer es trabajar con muchísimo cuidado para no estropear lo que ya hemos conseguido. Ya sabemos que una de las características fundamentales de la madera es que parezca natural, que los cortes sean a base de sacar hebras, por ejemplo, y que parezca un desgaste más que un corte, y eso implica pues que el paso del tiempo nos vaya suavizando esos trabajos. Por eso los trabajos en madera no se pueden hacer de una sola vez, de una sola sentada, como decía el maestro Cababe, sino que hay que ir trabajándolo poco a poco, y ahí es donde nosotros vamos a intentar respetar ese paso del tiempo y limpiar lo imprescindible. Como veis, pues tiene a lo largo de todo el tronco una parte del tronco seca, y bueno, a partir de esa parte viva es donde hemos ido confeccionando el resto del árbol, la ramificación del mismo. Por lo tanto, la madera seca deberá de ser, como ya sabéis todos, el complemento al diseño del árbol. A mí no me gusta pensar que yo diseño madera seca y luego hago un árbol para pegarlo a la madera seca. Prefiero pensar que es una parte más del árbol, que va a resaltar las características del árbol y que desde luego nos va a contar una historia. Entonces, a partir de ahí, esa historia que nos cuente, pues va a estar presente esta madera seca. Así que vamos a ir viendo paso a paso un poco algunas de las técnicas, algunas de las posibilidades a la hora de limpiarlo. En cualquier caso, estas limpiezas también habría que hacerlas poco a poco, despacio, para por un lado no dañar la madera, y por otro lado ir haciendo que quede natural, que quede ese envejecimiento a la vista, y que quede bonito. Insisto, no es lo mismo pátina que suciedad, esto es lo que tendríamos que tener en cuenta. Lógicamente, para hacer estas limpiezas, pues vamos a buscar los materiales más adecuados según las oquedades, los sitios por los que haya que entrar, el sitio que tengamos para poder meter la mano incluso, y por qué no, también un poco dependiendo de la dureza de la madera. No es lo mismo una madera muy dura, en este caso este acebuche pues tiene una madera dura, pero hay otras variedades que la madera es más blanda, entonces ahí habría que ver qué herramientas son las más adecuadas. Vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, estos cepillos para una limpieza manual. Cepillos tanto de distintas durezas, nylon, metálico, como de distinta forma, más cuadradito, circular o cilíndrico para según qué zonas, o estos en forma de cono, que también lo hay en distintos materiales, tanto nylon, ya digo, como algunos de estos metálicos, que también pues vienen muy bien. A veces necesitamos un poquito más de ímpetu, un poquito más de fuerza para limpiar bien, entonces
esto es importante. Bueno, ya sabéis, el tema de las maderas, cuando vamos a trabajar, vamos de más intensidad a menos intensidad. Esto es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos empezando con herramientas más potentes. Ahora hablaremos, por ejemplo, de la herramienta eléctrica. Entonces, normalmente empezamos con material eléctrico y luego ya rematamos a mano, tanto en temas de limpieza como en temas de formación de estas maderas. Otras de las herramientas que podemos utilizar pues serán gubias que te permitan entrar en aquellos sitios o recovecos más inaccesibles. Bueno, pues que tengan mangos largos, pues pueden ser una ayuda a la hora de llegar a todos los sitios, y distintas puntas para que según la zona de trabajo pues se acomode, circulares, rectas, curvas. Bueno, pues todas ellas pueden cumplir una función, y si se usan con precaución y con cuidado, pues no tienen por qué dañar la madera seca. Por supuesto, luego hay una serie de herramientas, que esto ya depende un poco de cada uno, pues pequeñas gubias o ganchos que te permiten entrar, los célebres palillos, o pinzas que te van a permitir entrar ya en sitios. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver a la hora de quitar hierbas de las zonas bajas, también son herramientas importantes. Y para terminar, podríamos hablar de la herramienta eléctrica. Aquí sí, pues según cada zona, pues vais a tener herramientas distintas, de marcas diferentes, más allá de alguna como las japonesas, la célebre Makita, que es una máquina muy potente. Bueno, pues a veces necesitas una máquina más potente, otras veces una máquina más pequeña, que puedas trabajar más despacio, puede ser muy interesante. En este caso esta es de la marca Proxxon, pero cualquier otra marca valdría exactamente igual. Lógicamente, eso nos va a llevar a entender que podemos trabajar o bien con unos cepillos más grandes, que se acoplen a estas máquinas un poquito más grandes. Pueden ser igualmente metálicos, como estos dos, o de nylon. Lógicamente el de nylon va a ser más suave y no va a arañar la madera. Entonces, según las necesidades, según el grado de suciedad, podríamos decir, de la madera, pues tendríamos que acudir a un material u otro. Y para estas máquinas más pequeñas, pues igual, también tenemos cepillos más pequeñitos, fantásticos para poder entrar en estos sitios pequeños. Igualmente, hay algunas de material más suavecito, y otras metálicas que, bueno, pues pueden ser más abrasivas. En cualquier caso, estos discos, estos cepillos, habría que usarlos con precaución, es decir, que hay que ir haciéndolo poco a poco, cepillamos poco a poco, y con eso no dañamos la madera. Vamos a empezar por limpiar primero la base, quitar las hierbas que se han ido acumulando, el musgo, quitar todo de la base, y luego ya vamos subiendo por el tronco. Quitamos el abono que ya teníamos puesto, y empezamos con esta limpieza. Entonces vamos retirando este musgo, vamos retirando estas hierbas. Ya aprovechamos para ir saneando un poco también el suelo, y quitamos el exceso de musgo, el exceso de hierbas. Es verdad que aquí en nuestra zona tiene un cierto punto de humedad y los musgos salen con cierta facilidad, Entonces, con la pinza pues vamos arrancando también la planta que está metida en las oquedades, y incluso también pueden aparecer por aquí pues hojas secas. Entonces vamos limpiando un poco toda esta zona para dejarla limpia, porque quieras que no, pues al final va quedando de todo, tanto, ya digo, hojas secas, hierbas, musgos, etcétera. Entonces aquí ya vamos limpiando, saneando
esta madera para evitar que pudra. Por eso que tenga una cierta punta, pues está bien para entrar bien en los sitios y mantener un poco de limpieza con esa punta. Limpiamos la herramienta y seguimos limpiando. A veces el palillo pues también nos puede ayudar a ir desprendiendo según qué capas. Uno de los problemas quizá más habituales en muchas de estas maderas es si la parte de madera que no tiene vida, que no tiene corteza, toca el suelo, pues lógicamente hay más riesgos de que pudra. Por eso se intenta que estas maderas pues no toquen el suelo, ¿no? Que la parte de corteza que sea la que toca el suelo, ¿no? Lógicamente también estas limpiezas pues nos llevan a controlar un poco lo que es la visita de insectos no deseados. Entonces, bueno, pues que no aniden en estas oquedades, que son sitios estratégicos para ellos, son sitios estupendos, pues habría que vigilar. Entonces vamos a ir quitando un poquito algunas de estas hierbas. En este punto pues podríamos a lo mejor utilizar algo de cepillo para ir quitando ya esa parte de musgo. En muchos casos también cuando vamos haciendo estas limpiezas pues va apareciendo el nevari, ¿no? A veces que bueno, pues no le prestamos mucha atención y el nevari poco a poco se va formando. Por ejemplo, en esta zona de aquí, ahí ya tenemos una buena formación de raíces, Vale, luego pasaré una escoba para cepillar todo esto. Como veis, con cuidado vamos cepillando bien toda la madera. De vez en cuando hay que limpiar el cepillo porque lógicamente pues se va embazando de el propio musgo, la tierra, etcétera. Bueno, voy a dejar que seque un poquito esta parte de abajo y luego la remataremos con el cepillo eléctrico, pero voy a dejarla que seque un poco y porque claro, de estar en contacto con el musgo pues está muy mojada, está empapada, entonces sería mejor no tocarla ahora mucho más, entonces vamos limpiando el resto y luego volvemos.
como ya sabemos todos, hay que trabajar con orden, si es posible con limpieza y también con seguridad. En este caso hemos puesto un paño, para evitar que la tierra se sucie a la hora de cepillar. También, si es necesario, se puede atar el árbol a la mesa. Si vamos a hacer fuerza, si va a moverse, pues hay que intentar que el árbol no sufra, ¿no? Entonces, evitar accidentes y demás. En este caso no lo he atado a la mesa porque es un árbol muy grande, es un árbol que pesa bastante y no vamos a hacer tanta fuerza. Por lo tanto, en este caso no es necesario el atar el árbol a la mesa. Si hubiese sido necesario, pues lo habríamos atado. ¿Por dónde empezamos a trabajar? Bueno, hay una cuestión, y es que tenemos que marcar bien, tenemos que tener claro cuál es el límite, es decir, dónde empieza la parte de madera seca y dónde empieza la parte viva. Normalmente cuando se hacen estas maderas, pues se hacen unos cortes, ahí a partir de ese corte se va a ir formando un labio de cicatrización, y ese labio de cicatrización es el que nos va a marcar ese límite. Ese comienzo de ese labio habrá que mantenerlo limpio. Normalmente queda muy bonito cuando esa cicatrización es buena, entonces que se vea el límite, dónde empieza la parte viva y dónde empieza la parte muerta, es muy importante. Entonces es una parte especialmente sensible para trabajarla, y lógicamente hay que seguir trabajándola. Hay que tener en cuenta una cosa: hay veces que estos trabajos nuevos, también podríamos meter aquí el tema de saris. Pues claro, si el árbol sigue creciendo vigorosamente, lo que puede pasar es que el labio vaya creciendo y vaya tapando un poco esa madera seca. Por lo tanto, hay que mirar, ¿ves? Por ejemplo, aquí vamos a ir limpiando para que se vea bien. Incluso puede aparecer ya parte verde de que estamos tocando, y lógicamente pues ahí vamos cepillando todo lo que va saliendo. Poco a poco vamos limpiándolo. Y vamos subiendo por todo el tronco, marcando bien ese labio, y así pues por todo el recorrido del mismo árbol. Aquí ya me temo que la masa verde os estará tapando el hueco, pero bueno, hay que seguir por todo el camino, y ya aprovechamos a limpiar bien de posibles restos que hayan ido entrando. La parte seca termina más o menos en esta zona de aquí, y bueno, más o menos ahí estaríamos ya un poco al límite.
Vamos a empezar con la máquina eléctrica y con el cepillo metálico. Normalmente me gusta trabajar en velocidades no muy rápidas en el tema del cepillo, porque si no el cepillo se quema enseguida. Entonces, si a eso le añadimos que podemos apretar mucho, el cepillo te dura 2 segundos, es muy finito. Entonces, mejor más despacio, vamos limpiando bien, sin apretar mucho, y con todo y con eso el cepillo, estos cepillos pues no duran mucho, son muy pequeñitos, son finos y no duran mucho. Lamento el ruido ahora cuando vayamos a trabajar, pero bueno, en ese momento ahora me callo y vamos, os vais fijando. Voy a empezar por las oquedades y por esos canales que va formando la madera, y luego vamos siguiendo con el resto. Tengo que hacerlo por este lado. Vale, voy a darle la vuelta y vamos a dar otro poquito y vamos yendo de poquitos en poquitos. Vamos a dar ahora en esta parte que también está muy renegrida. Voy a quitar esta rama que sale hacia abajo. Vale. Vale, entonces vamos limpiando un poco esta zona, limpiamos también este ala de aquí y vamos viendo. Como habéis visto, muy suave y siempre con sujeción de la herramienta eléctrica. Una mano normalmente es la que sujeta, hace fuerza, y con la otra es con la que vas trabajando. La máquina no puede moverse porque si no te cargas la madera. Entonces tienes que ir muy despacito, pero también muy controlado, llevando la mano muy controlado. Hombre, en esta máquina es fácil porque es muy ligera, pesa poco, no tiene mucha fuerza, pero contra más grande sea la máquina y más potencia tenga, pues peor. Supongo que se puede apreciar en la cámara la diferencia de la parte limpia con la parte no limpia, ¿no? Entonces, como veis, además hay una ventaja en estos cepillos que, como son tan estrechitos, entran bien en las grietas, en todas las zonas, y va francamente bien.
Vamos a seguir limpiando toda esta zona para que quede toda igual. Bueno, esta parte igual también ya se nota mucho, hay que seguir un poquito más. Esto es un trabajo lento, es un trabajo despacito, hay que hacer las cosas poco a poco, porque no queremos cargarnos ninguna parte del árbol. Vamos a seguir. Vamos a trabajar ahora con un cepillo más grande, entonces hemos cogido una máquina más grande, además como al tener acelerador de mano pues puedes regular la velocidad, y es un cepillo de nylon, pero estos cepillos más grandes son para zonas más anchas, más grandes, en árboles más grandes. En cualquier caso luego siempre habrá que rematar con el pequeño, entonces bueno, pues más aconsejable el pequeño que el grande, para ir empezando. Esto pues está bien para el trabajo, digamos, más vasto, pero luego hay que rematar. Entonces vamos a empezar un poco estas zonas más grandes y vamos poco a poco, ¿vale? Bueno, como ves se va limpiando muy bien, va quedando fenomenal, va quedando bastante irregular, es decir, que no quede plano, que no quede un trabajo siempre igual. Entonces, yo creo que eso está bien para que haga sombras y demás. Vamos a ver un poquito esta zona alta, bueno, también esta zona de espina también, vamos a darlo. Lo que pasa es que esto tengo que girar el árbol, me perdonáis que lo gire un poco. Bueno, pues toda esta zona pues también se va limpiando y la verdad es que está quedando un color muy natural. Ahora hablaremos de cómo finalizarlo, pero está quedando un color muy natural. Seguimos para arriba. Bueno, pues así poco a poco hasta terminar todo el trayecto. Bueno, efectivamente tenía mucha suciedad, tenía mucho verdín y hay que insistir, hay que dar varias pasadas. Vamos a rematar, como dijimos, la parte de la base del árbol, la parte ya más cercana al nevari, con el cepillo eléctrico. Vamos a darle un repasito toda esta zona de por aquí y vamos viendo un poco cómo va quedando.
Lógicamente, en según qué zonas, los que dispongáis de algún aparato de aire a presión para ir limpiando, pues lógicamente ayuda mucho, pero entiendo que eso no está al alcance de todo el mundo, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener estas máquinas. Entonces, bueno, siempre intentamos mostrar trabajos en los que sean lo más asequibles posibles a todo el mundo. Tengo que girar, es que tengo que girarme, perdonad un segundito que... Vamos a terminar de limpiar esta zona. Siempre quedan hebrillas. Y sobre todo lo que decíamos de la zona que pega con el labio de cicatrización. Esa zona tiene que quedar bien limpita, que se vea bien dónde empieza una cosa y dónde empieza otra. Bueno. Vamos a pasar la escoba a ver cómo queda. Por supuesto, después de estos trabajos no estaría de más el limpiar bien la capa superficial de la tierra y echar una capa de tierra nueva. Eso nunca está de más. Bueno, pues como veis, ha ido quedando bastante decentemente. Es verdad que todavía está un poco mojado, por eso se ve un poco oscuro, pero bueno, esto en sucesivos cepillados y demás se irá quitando. Bueno, más o menos podría valer. La idea, ya digo, es sobre todo que quede esto pues natural, que quede un tono natural. Hablando de tonos naturales, qué duda cabe que estará en la mente de todos el famoso líquido de Jin. Pues sí, el líquido de Jin es muy importante porque nos ayuda a proteger la madera, evitar que se pudra, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que, primero, no todos los colores son iguales, es decir, tú puedes aplicar un líquido de Jin puro a un junípero y te puede quedar estupendo, pero en un olivo, una madera excesivamente blanca, yo creo que queda poco natural. Sí, en ese caso lo que podemos intentar es tintar un poco una cierta cantidad de líquido de Jin y aplicar el producto para conseguir un determinado tono o color. Lo normal sería hacer primero una prueba en una madera cualquiera para luego probar en nuestro árbol. Entonces, ver qué tonalidad queremos para nuestro árbol y que no quede demasiado brillante, demasiado blanco. Creo que estaría bien. Valen muchos productos, tinta china, témpera, cualquiera de ellos puede valer para tintar este líquido de Jin. Ahora bien, cuando una madera ya está tan curtida, está tan seca como es esta que tenemos aquí, yo aquí no le voy a dar líquido de Jin. Prefiero que sea un secado natural, que el sol le vaya dando, el sol le va dando esa pátina también a través del cultivo, y eso es lo que da un aspecto mucho más natural. De hecho, hay gente en Japón que opina que el líquido de Jin se debiera de restringir al máximo posible, porque es verdad que podemos correr el riesgo de que quede un color poco natural. Un exceso de blanco, un exceso de brillo, pues seguramente no va a quedar bonito. Y muchas veces cuando vemos exceso de líquido de Jin, incluso la propia textura de la madera cambia. Es una textura muy vasta, muy gorda, no queda bonita, no queda natural. Aparte que podemos tapar toda la hábitat del árbol, de la madera, perdón, y esto podría ser un poco complicado. Entonces,
Sí al líquido de yin, pero con moderación, con cuidado, según en qué casos, y desde luego siempre más en maderas jóvenes que en maderas ya muy viejas o maderas muy curtidas, como es este caso, que aquí pues como vemos la tonalidad ya es bonita, tiene un aspecto muy viejo, y yo creo que bueno, pues con esa tonalidad ya nos basta. Entonces, lo que decíamos, una cosa es preservar la pátina que pueda tener esta madera, y otra cosa distinta sería la suciedad que pudiera tener la madera. Hasta aquí el trabajo de madera seca, de limpieza, de mantenimiento de esta madera seca. Hemos comentado ya algunos pormenores. Acordaros, hay que mantenerla limpia, esto no incide en que deba de tener su pátina, que nos hable del paso del tiempo. Cuidado con los excesos de líquido de yin, la madera sí hay que protegerla, pero siempre con precaución, contacto continuo, para no pasarnos, ¿no? Que el aspecto quede natural, y siempre entendiendo que la madera, estas técnicas de madera son complementarias al diseño del árbol, no es nunca, a mi manera de entender, no es nunca el protagonista del árbol, cuenta parte de la historia del árbol, y a partir de ahí podemos trabajar estas técnicas de madera seca. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima, y como siempre os esperamos en Bonsai Colmenar.